Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, cuando las pruebas parecen que nos debilitarán o vencerán, cuando parece que la marea es tan alta que nos hemos de ahogar, ¿qué nos sostiene? ¿Qué nos mantiene firmes? Hoy hablaremos sobre esto cuando tratemos la fortaleza espiritual. Quédate con nosotros. Hola amigos, bienvenidos para esta cuarta entrega. Estamos hablando hoy sobre fortaleza espiritual y me hago acompañar de, por supuesto, mis copanelistas, quienes han estado conmigo ya por 4 semanas compartiendo sobre este interesante recurso, Corazón Guerrero. Nosotros estamos disfrutándolo y esperamos que ustedes también puedan disfrutarlo, que puedan tener uno con ustedes. Y hoy vamos a hablar de fortaleza espiritual. ¿Qué es la fortaleza espiritual y cómo puedo cultivar esa fortaleza espiritual? Hablemos sobre ello. Mira, la fortaleza espiritual es lo que nos permite a nosotros mantenernos firmes en la fe, aún frente a las pruebas y a las adversidades. Fíjate, no es solamente una motivación, no es solamente... Es como, si pudiéramos tal vez colocarlo en un lenguaje de eso, un lenguaje un poquito más moderno, sería tal vez que una resiliencia espiritual, ¿no? Sí. Eso que te permite a ti mantenerte a pesar de las dificultades. Claro. Esa es la fortaleza espiritual, esa dependencia completa que ahora regula también cierto accionar en tu vida. Fíjate, es interesante porque el personaje que utilizo para colocar como ejemplo allí es Daniel. Él es quitado del seno de su familia siendo un adolescente. Se lo llevan. Es humillado en la fe porque no solamente se lo llevan, sino que dice la Biblia, Daniel 1, que los muebles del templo, los utensilios del templo, los utensilios, los vasos, Sí. se lo llevó Nabucodonosor y lo colocó en el templo de sus dioses. Era una burla hacia Dios, diciendo, mi Dios es más fuerte que el tuyo, por lo tanto yo lo he vencido. Wow. Pero no obstante a eso, le cambia los nombres. Nombres que se lo habían colocado sus padres para ejemplificar el objetivo de que ellos tenían en su vida, de acuerdo a la obediencia al Señor. Nombres que tenían que ver con el Dios Todopoderoso. Sí. Nabucodonosor se los cambia y le pone nombres que tenían que ver con sus deidades caldeas. Pero no solamente se queda ahí. Fíjate qué interesante. De acuerdo, cuando tú lees, por ejemplo, en el sentido de la historia del rey, te das cuenta que el rey se había apartado de Dios. Al apartarse de Dios, dice Números que Dios entregó ese rey en manos de Nabucodonosor. Así es. O sea que ahora viene una especie de situación. Mira, Dios está castigando a aquel, pero aquel se queda reinando porque Nabucodonosor lo dejó reinando. Claro. Y quien te llevan es a ti. Así que quien está pagando el problema eres tú, quien está pagando el precio eres tú. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, estamos hablando de que tenía todo para él morir su fe. Y renegar contra Dios, que sí. Diciendo que estoy sufriendo las consecuencias ajenas. Claro, Dios no es fuerte, Dios me abandonó, Dios es derrotado, ¿para qué yo voy a ser fiel a Él? Sí. Sin embargo, él se mantiene firme, proponiendo en su corazón no contaminarse, proponiendo en su corazón marchar adelante, ser fiel al Señor. Claro. Eso es fortaleza espiritual. Esa es la resiliencia espiritual que lleva al cristiano, lleva al hombre de Dios, al corazón guerrero, a mantenerse firme. Fíjate, es interesante porque cuando escribimos un libro, la gente cree que uno se lo sabe de memoria, pero uno lo escribió. Claro. No se lo aprende de memoria. Claro. Pero hay una frase que yo coloco acá que dice así: la fortaleza espiritual no depende de las propias fuerzas, sino de la confianza en que Dios está presente en cada desafío, guiando y sosteniendo al guerrero espiritual. Wow. O sea, mi querido hermano, pastores, mi querido hermano, esto no se trata de cuán bueno yo soy. No se trata de cuán firme yo soy, de que si yo estudié, si tengo plata, si soy aquel fulano. No. Se trata de cuánto yo confíe en Dios. Ahí es donde está mi verdadera fortaleza. Y mira algo interesante, esa fortaleza espiritual que Daniel muestra en este momento de crisis no es el resultado del azar. Es decir, bueno, la Biblia dice esto, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Qué cosa? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Sí. La fortaleza espiritual es lo que se cosecha de haber sembrado una intimidad con Dios.
de conocer a Dios, de relacionarse con Dios. Lo que Daniel dice de Dios muestra un entendimiento profundo de quién es Él, ¿no? Él propone en su corazón no contaminarse. ¿Pero con quién? Bueno, él conoce cuáles son las normas de Dios y decide no contaminarse, pero no es con ellos o para ellos, es para con Dios. Es su relación con Dios la que él no quiere contaminar. ¿Se da cuenta? Tú miras todo el libro de Daniel y te das cuenta de que en cada una de sus facetas, cada una de las cosas extraordinarias, que muchas pasaron en su vida, el libro de Daniel es extraordinario, en cada una de ellas siempre esta fortaleza espiritual afloraba como el resultado de una constancia con Dios. Aquí esto es importante porque a veces pensamos e idealizamos a estos grandes hombres de Dios. Pero debo hacer una aclaración. El famoso predicador John MacArthur dice que Dios no tiene grandes hombres, hay hombres que tienen un Dios grande. Y a mí me llama la atención esta declaración. ¿Está buena esa? Sí, porque nosotros pensamos y decimos, Daniel, superhumano, hacía esto. No, no era que Daniel era un superhumano y hacía grandes cosas. Es que era Dios el grande al quien Daniel dependía, de quien Daniel estaba tomado, asido de su mano. Esa realidad era la que hacía fundamentalmente que Daniel pudiese mostrar tal fortaleza espiritual. Lo que se exhibe en público es solamente el resultado de lo que se siembra en secreto. En secreto, wow. Y ahora el apóstol dice, miren, si ustedes siembran para la carne, ¿qué van a cosechar de la carne? Los frutos de la Muerte. Muerte. Pero si siembran el espíritu, ¿qué cosa van a cosechar? Vida y paz. Por eso yo os digo, ¿qué cosa? Siembren en la carne. Siembren en el espíritu y no en ¿qué? En la carne. En la carne. Sí, señor. Esta descripción es importante. Cuando pensamos en esta fortaleza espiritual, yo pienso en esta declaración y pienso en ese Daniel que sacaba tiempo para estar constantemente ante su Dios. Que la Biblia dice que era conforme a su costumbre o conforme a lo que él usualmente hacía. Correcto. Cuando se encontró en el problemazo Sí. de que le estaban acusando de que él tenía oraciones diarias o regulares en vez de solamente adorar a la imagen que Nabucodonosor hace. Pero eso era su costumbre total. Costumbre. Sí. Y eso se convierte en el paso número 1. ¿Sí? Si usted quiere desarrollar fortaleza espiritual, comienza a depender de la oración. De la oración. No de su fuerza. Mira, un hombre de Dios confía más en el poder de la oración que en las amenazas externas. Entonces, usted quiere desarrollar fortaleza espiritual, confía en la oración. Este acto de Daniel, confiar en la oración cuando de repente todo estaba, lo que tú estabas comentando, ¿no? Y él decide orar en la ventana, no para que lo vieran, sino porque la ventana apuntaba hacia el santuario, veía hacia el santuario, o sea que veía hacia Jerusalén. O sea, fíjate, este acto nos enseña que la oración es el primer refugio de un hombre que busca fortaleza espiritual. Al depender de Dios se forja el carácter y se demuestra que el valor no proviene de la fuerza física, sino de la conexión sólida con Dios. Amén. Amén. Y esto es una realidad. Daniel no comenzó a orar ese día. Hay gente que dice, mira, y hay, bueno, constantemente nosotros sabemos, porque tal vez nosotros vivimos en países más cómodos donde hay ciertas libertades y no somos perseguidos, pero no es menos cierto que hay lugares donde los cristianos son perseguidos hoy en día por su fe, países musulmanes y demás, donde muchas veces son perseguidos y muchas veces hasta pierden la vida producto de eso, donde para poder hablar de Cristo hay que hacerlo en secreto, etcétera, etcétera. Ahora, uno piensa, no, si yo estuviera en esa condición, si yo fuera perseguido por el Evangelio, si un día alguien me dijera la vida o Cristo, yo voy a decir Cristo y voy a morir. Ay, hasta que... Espera un momentito. Porque si tú no cultivas hoy, entonces, pero ese mismo cristiano es al que el jefe le dice, mira, estos números que tú pusiste aquí, debemos alterarlo un poquito. Porque si no los alteramos un poquito, vamos a tener un problema aquí en nuestro departamento de venta. Entonces, no lo subamos mucho, pero vamos a alterarlo un poquito para que... Y ellos dicen, bueno, pero es que para salvar los empleos de los compañeros. Pero es el mismo cristiano que dice que él va a decir Cristo cuando le digan la vida o Cristo, ¿no? Sí. O sea, es ese mismo cristiano es el que cuando llega a los taxes le dice a la esposa o le dice al contable, ¿qué es lo que podemos hacer para ver cómo pagamos menos impuestos? Pero ahí le dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa parte no la volamos de la Biblia. Pero entonces ese mismo cristiano que hace eso, ignorando su responsabilidad fiscal, poniendo todo lo que puede para pagar lo menos posible conforme a su responsabilidad, bien o mal administren, yo no voy a entrar en eso, pero ignora esa realidad y miente diciendo yo hice esto, yo gasté aquello, aun cuando no lo hiciera,
para tratar de darme dinero, pero él entiende que cuando llegue el momento de prueba, él va a decir, sí, aquí estoy, inmólenme. La historia de Daniel es un ejemplo claro de que lo que no se hace en privado, que lo que no se hace como una cotidianidad, cuando se vive en paz, no se logra en medio de la persecución y la guerra. El texto dice algo claro que tú decías, fue conforme a su costumbre. Es decir, Daniel tenía un hábito de orar. Él no dijo ese día, bueno, hay un edicto de no orar y hoy, para que me vean, me la voy a lucir, voy a abrir la ventana y me voy a poner ahí a orar. No fue eso. Daniel hizo lo que él acostumbraba a hacer. Sí. Y prefirió estar bien con Dios y mantener su relación con Dios, aunque eso podría costarle la vida. ¿Sí ven? Esa fortaleza espiritual que Daniel exhibió en medio de esa crisis. Porque eso no fue lo peor. A Daniel le dicen, vas para el foso de los leones. Y Daniel dice, tranquilo, dormiremos ahí con los gatitos. No hay problema. Lo que nos toque. Esa fortaleza espiritual no se exhibe simplemente porque sí, se exhibe como el resultado de haber tenido una constancia. Tú quieres tener una vida de fortaleza, tú quieres ser fuerte espiritualmente y sobreponerte a las pruebas y a las dificultades. Paso 1, tú debes tener una vida de oración hoy. No es mañana. No es cuando viene el problema, cuando nada viene más. el problema, cuando O se la te enferma el dificultad. hijo. No. Tú nunca has orado, pero se te enferma un hijo y ahí estás tú de rodillas queriendo entonces orar. Pero si tú ni sabes qué hacer, porque es que tú no lo has hecho. ¿Sí me doy a entender? Y si hay alguien que nos está escuchando y de repente está pasando una dificultad, bueno, comienza por ahí. Sí. Arranca porque no te queda de otra. Sí, ¿no? comienza por ahí. Que de hecho se dan cuenta que la oración es una disciplina que es totalmente gratuita. Total. Mira, sí. No, pero ese es el lío. Es de que las cosas que están a nuestro alcance, incluyendo los 8 remedios naturales y también la oración, están totalmente disponibles para nosotros en cualquier momento, en cualquier rato, en cualquier circunstancia y libre de costo. Sí. Nosotros tiramos canas, si me está mirando aquí, verá la barbilla. Sí. Tiramos canas nosotros, matándonos la vida, pagando por cosas costosas y haciendo sacrificios de cosas alto en valor y en precio, cuando las cosas que son totalmente gratis y disponibles para nosotros, las tenemos por tan lejos. La oración, hemos de volver, el corazón guerrero tiene que volver a la oración, disponible, gratuita y relación para con Dios. Amén. Así es. Es que no hay forma, no hay otra alternativa de poder cosechar esta fortaleza espiritual si no fuera así. Pero no es lo único. Hay un segundo paso. El guerrero espiritual también debe cultivar, ¿qué cosa? Una vida de devoción a Dios a través de su palabra. Devoción a Dios. Para que puedas recordar las promesas de Dios. Pero claro, o sea, ¿de qué Pero promesa? tú no puedes recordar las promesas Si tú no la conoces. si tú no las conoces. Claro, Ok. claro. Si nunca te expusiste a ello. Sí, claro. Sí. Y se conocen a través del estudio de la palabra del Señor. Por supuesto. El corazón guerrero que quiere que su fortaleza esté en el Señor, tiene que ir a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay promesas maravillosas. Y es interesante porque hay promesas maravillosas especialmente para los hombres, para todo el mundo. Pero los hombres, el hombre corazón guerrero, puede encontrar promesas Sí, especiales para él. Mira, por ejemplo, a mí me encanta mucho la de Isaías. Dios a Isaías le dice, Isaías, tranquilo. Yo recuerdo esa canción de Bienvenido Javier, que él utiliza ese texto en una canción. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mira, yo recuerdo al crecer en la iglesia, esos años lindos de 7, 8, 9 años, 10 años de edad. Yo disfrutaba un programa que daban en Radio Amanecer y yo me llegaba de la escuela y me acostaba en la salita de mi casa o en la galería con el radito a escuchar el programa. La tía Elena y el tío Daniel. Tu historia preferida. Tu historia preferida. Llama a tus amigos para que la escuchen. Llama a tus amigos. Y entonces comenzaba la historia. Y yo recuerdo aquella historia de Fulvio y Glenn Collingham, que compitió en los Juegos Olímpicos, que era uno de los corredores más famosos de los Estados Unidos a principio del 900. Y es interesante, él se quemó, su hermano mayor murió quemado y él se quemó una gran parte de su cuerpo. De hecho, tenía una pierna más corta que otra, una se le quemaron los dedos y todo eso. Y el médico le iba a cortar las piernas, su mamá le dijo, no se la corten.
Y el médico le dijo, bueno, le salvaste las piernas, pero ¿qué le salvaste si esas piernas no le van a servir a él para nada? Ahí están las muletas, por lo menos para que anden con muletas ahí arrastrándose. Wow. Y él le dijo a la mamá, léeme el versículo bíblico favorito tuyo que lo leímos aquel día cuando se quemó la escuela. Y era ese versículo. Wow. Y él le decía, léemelo todos los días. Y papá, ven, dame los masajes, que el médico dijo, ponme más remedio. Y léeme, mamá, ese versículo. Y dice la historia que se convirtió en uno de los corredores más famosos de Estados Unidos, Wow. de colegiales, interstatales, hasta llegar a ser corredor mundial. O sea, hay promesas lindas para Wow. y cuando vienen los momentos de dificultad que el enemigo te sacude la vida, que se sacude el matrimonio, Sí. que se sacude el trabajo, que se sacude la escuela, que se sacude Sí. todo eso, ¿dónde tú vas a tener la esperanza? Sí. En las promesas maravillosas En las promesas. del Señor, Claro. a través de la palabra del Amén, Señor. Por sí, eso hay que amén. estudiar la Biblia. El que quiere fortaleza Totalmente, espiritual tiene que Totalmente. estudiar la Biblia. Y uno no diariamente. piensa tanto en esa fortaleza hasta que llega un momento de crisis. Yo recuerdo que me operé, o me operaron, ¿no? Yo fui el objeto de la operación, ¿verdad? Fuiste la víctima. Sí, la víctima, sí. Sí, sí. Y fue algo impredecible, apendicitis, y no sabíamos ni cómo ni por qué. Un día para otro me entró un dolor y ya no tuve otra opción, ¿no? Pero mientras todo ese proceso se iba dando, yo estaba tranquilo, estaba en paz. Recuerdo que ese día, antes de entrar al quirófano, tú fuiste y Nilda, y oraron conmigo, con Cris, que estaba allí. Y nada, yo estaba listo para entrar. Y me tomaron de allí, del lugar donde estaba, y me comenzaron a llevar hacia el quirófano. Y en ese momento me entró un pánico, hermano, como nunca antes. Teníamos un recién nacido que tenía que tener, no sé, como 4 o 5 meses. Sí. Ethan, nuestro hijo mayor. Y recuerdo que me entró un pánico de pensar, voy a entrar aquí, pero no sé qué va a pasar, no sé si salgo. Y nunca en mi vida había sentido tanto temor al punto que literalmente yo sentía que la camilla se movía conmigo. Claro, no lo hacía la camilla, pero era yo el que temblaba. Y entonces me entra en aquella habitación fría, veo todas esas luces sobre mí y tengo un temor y la presión me comienza a subir porque estoy sumamente asustado. Claro. Wow. Nunca en mi vida me había sentido tan temeroso, asustado, hasta años después. Después que uno tiene hijos es que comienza a darle cosas, ¿no? Y entonces recuerdo en esa ocasión que yo mismo dije, pero ven acá, tú eres un ministro de la palabra, ¿no? Y entonces recordé la palabra y vino a mi mente un pasaje de las Escrituras. Aunque ande en valle de la sombra y de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahí está. Esa promesa de las Escrituras, increíblemente, fue suficiente para traerme paz. Pero no solo paz. Pasado ese tiempito, en esos mismos momentos vino el anestesiólogo, me dijo, ¿está bien? ¿Todo bien? Sí. Mis niveles comenzaron a calmarse, me puso algo, yo comencé a contar y recuerdo que llegué hasta el 7 y me fui de 10 para atrás. 10, 9, 8, 7 y ya no sé qué pasó después de ahí hasta que mi esposa dice que balbucía muchas cosas. Pero algo me pasó interesante y es que ese día yo me di cuenta de que las promesas de las Escrituras no eran mentira, de que no era simplemente un cuento de que aquí está esta promesa y te sirve. No, en mi momento de mayor temor, en ese momento de mi vida, yo recordé una pequeña promesa de las Escrituras. Es un salmo que conoce todo el mundo, pero esa pequeña promesa fue suficiente para darme paz y tranquilidad. La mayoría de nosotros no se da cuenta, pero como tú bien decías, si yo no conozco las promesas, ¿qué promesas voy a reclamar? En mi momento de angustia, ¿qué le voy a pedir a Dios? ¿Qué le voy a decir que me dé? Yo no la conozco. Y si algo es evidente para mí después de esa experiencia, es que ciertamente en nuestro momento de mayor necesidad es cuando necesitamos esas promesas. Hay que buscarlas hoy. Me di a la tarea de manera particular de aprenderme muchas promesas de las Escrituras. Porque cuando estoy en dificultad o en prueba, yo clamo por una de esas promesas porque yo sé que no simplemente son una historia o un cuento, son una realidad latente en nuestras vidas. Es maravilloso lo que estás comentando. Yo quiero pensar que pareciera que en nuestra conversación se está abriendo la oportunidad de nosotros dar cada uno un testimonio con alguna promesa, ¿verdad que Claro. sí? Para inspirarte a ti, para ti que nos estás escuchando, para que tú puedas darte cuenta que también tú puedes hacer de la palabra tu fundamento. Amén. Miren, queridos, a mí me pasó lo siguiente.
nos encontramos en un estacionamiento en la ciudad de Dallas, al norte de Dallas, Richardson, luchando una situación en aquel estacionamiento un tanto lóbrego, oscuro, al lado de la calle principal de la Beltline, que es un loop o un círculo que le da vuelta a la ciudad, ¿verdad? Y ahí estábamos luchando y era con una jovencita que estaba posesionada por un espíritu malo. Wow. Había una campaña evangelística dentro del santuario. Por algunas razones ella sale, yo le sigo junto con su madre. Y esta muchacha por primera vez en ese encuentro tan feo hace violencia contra mi persona y me toma de la camisa, me lo estruja todo con todo y corbata. Y me trataba como si yo fuera lo que le llamamos en algún lugar papagayo, chichigua, un cometa, sin que tuviera ningún peso, ¿verdad? Y me subía con violencia y me tiraba al suelo de nuevo y me volvía a tomar como ella tuviera posesión de mí, como si yo fuera simplemente un juguete. Wow. Y yo estaba súper asustado, posiblemente uno de los momentos más asustados que jamás me he visto en mi vida. Que jamás me he visto en mi vida. Y con temor de que no hay ningún protagonismo en nada de esto, porque yo estaba asustado y se lo digo como nunca en mi vida. Yo recuerdo que yo me estaba haciendo de los brazos de ella, los antebrazos de ella, mientras ella me ahorcaba, mientras ella me tomaba por acá, en una posesión. No era ella, era un espíritu que la tenía. Ella estaba en un trance. Ella no podía relativamente articular palabras conmigo ni con nada. Ella no respondía. Pero sí me tenía tomado. Claro. Y en ese instante, yo agarrándome de los antebrazos de ella para salvarme, o salvarme de la situación, sale de mi boca lo que conscientemente yo nunca lo había pensado. Y grito con desesperación: el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Wow. Y lo vuelvo a repetir sin yo tener control de lo que yo estoy articulando. O sea, si ella tenía una posesión demoníaca, yo tenía una posesión del Espíritu de Dios. Cuando tú estás poseído, no eres tú el que domina. Claro. Te domina algo superior. El que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Yo había leído alguna vez esa porción de Jesucristo que así lo dijo. Yo he predicado acerca de ese versículo. Lo último que tenía en mi mente era que una noche como tal era lo que el Espíritu Santo iba a sacar de mi boca. Y en esa declaración la muchacha me suelta, me deja. Yo volví de vuelta a respirar. Pero es la promesa de Dios que una vez nos expusimos, que la leímos, que la atesoramos. Y aunque sea inconscientemente, porque no es que yo la traje conscientemente, no, es que no hay ningún protagonismo de nada que haya pasado en esa noche que no sea del Espíritu de Dios. Claro. Y el Espíritu de Dios tuvo un así dice Jehová. Claro. Lo sacó de manera inconsciente de mí. Y esa palabra sacada, que es promesa de Dios, hizo que el espíritu malo se vaya. Amén. Es una cosa increíble. Es maravilloso el poder de la palabra de Dios. Volvamos, corazón guerrero. Así es. Tenéis que volver a las promesas de Dios. Así es. Así es. Sí. Fíjate, porque cuando tú haces de tu vida una vida de oración, de estudio de la palabra de Dios para vivir en sus promesas, entonces comienza a desarrollar resiliencia espiritual, a desarrollar esa fortaleza, a vivir en positivismo. Sí. Y no un positivismo barato. Fíjate que es interesante, hoy día se vende mucho, existe mucho en el mercado lo que le llaman infoproductos. Y más del 60% de los infoproductos está basado en psicología motivacional, psicología positiva. Infoproducto, información que te venden. Información. Sí, información en venta. Entonces, es una charla que te dan, que te motivan, y tú eres grande, y tú puedes, y tú eres suficiente, y tú sales inflado por allí, pero la primera dificultad, ¡boom! Que te encuentras con la realidad. Cuando chocas con la realidad, te destruye. Es como que tienes un accidente y te hace pedazos. Pero el que encuentra su fortaleza a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, llega a desarrollar resiliencia espiritual y comienza a vivir una vida positiva. Porque ahora ya no está presentando, la dificultad, sino que está presentando su Dios, que es mucho mayor que esa dificultad que está experimentando. Así es. Mira, es interesante porque, mira esta frase acá, esta cita acá. Los hombres de Dios desarrollan resiliencia al permanecer firmes en sus convicciones, construyendo una base espiritual que sostiene su vida.
La fidelidad en las pequeñas pruebas nos capacita para enfrentar desafíos mayores con confianza. Gloria A a veces Dios. nos quejamos Gloria a Sí, Dios. sí. por las cosas que pasamos, por las pruebas momentáneas que pasamos, No por te la detengas. dificultad. No te detengas. Ah, no, ahí no te pares Ponte ahí. positivo. No haga un monumento. Claro. No, señor. No haga un monumento de esa dificultad. No, Sí. levántate porque Sí. Dios te está preparando para algo mayor. Ujú. Sí. Entonces ya cuando tú lo ves así, Claro. hasta te pone positivo y te Claro. motiva a lo que viene. Sí, Claro. sí, ¿eh? sí. Porque es mayor. Dios te está Claro. preparando para algo superior. De Claro. hecho, me di cuenta que cuando yo estaba estudiando esta lección, precisamente, llega al punto donde el escritor nos invita a vivir la paz que se experimenta en tener resiliencia de la fortaleza espiritual. La paz fue una palabra clave. Sí. Después de que lleno toda esta porción al reto y a Sí. las inquietudes, vuelve a decir de la paz, lo que trae la fortaleza espiritual. Les voy a comentar lo siguiente. Creo que fue el jueves pasado. ¿Será el jueves pasado? Quiero pensar que sí, jueves pasado. Me pasó algo. Y estoy con el teléfono, estoy en una llamada telefónica aquí en las Sí. oficinas y me voy al almacén pequeño que tenemos acá y busco unas cuantas cajas que tenía que suplir a un pastor que está en Houston. Ujú. Mientras que ese pastor que está en Houston, me recordé que ahí había otro pastor que también quiere que le dejemos unas cajas acá, ¿verdad? Sí. Aquí en la entrada del edificio. Estoy en esa, pero yo tengo el teléfono. Estoy en una llamada, de esas llamadas Sí. que son tan buenas o intensas que tú no la puedes cortar. Ujú, ujú. Y entonces ahí me doy cuenta, entre las manos ocupadas y las cajas, me entra una llamada de mi padre. Veo Sí. que papi me está marcando. Él ahí lo deja. Yo no le puedo ni siquiera responder, ni si le llamo después. Tengo una llamada intensa, tengo Claro. la mano ocupada. Vuelvo y me doy cuenta que me está entrando una llamada de Nilda, mi esposa. Mm. No encuentro de las manos ocupadas, ni tampoco de cómo concluir. Y cuando ya cesa, entra mi padre de nuevo. ¿Qué ustedes creen que el cerebro me dijo? Hay un problema. Algo Sí, pasa. porque mi papi, que no me llama de esa manera, me está insistiendo, intercalado Claro. en la llamada de él Con la Tu de Nilda. esposa. con la de Nilda. No, algo le pasó a mi mami. Claro. Algo le pasó a mi mami. Inmediatamente el estómago se me ha apretado como si fuera con un puño, como una piedra. Y tengo el estrés. Y cuando tomo el aire es que corto la llamada que tengo, descanso los libros que tengo, entre todas las demás cosas que estoy haciendo, y me dispongo a corresponder las llamadas. Esa ansiedad, esa expectativa que me creo, me generó una buena descarga de cortisol, que ustedes saben que eso es dañino Sí, para el cuerpo, estrés. y me dejó por varias horas el mismo sentimiento apretado del estómago. Pasé una vergüenza cuando, ya sea mi conciencia, el Espíritu Santo, me cita, me reza el Salmo 112. El hombre que teme a Jehová no tendrá temor de noticias o de malas noticias. Ay, ay, Wow. ay, 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 ay. Inmediatamente en ese instante yo siento la descarga aquella como cuando tiene un peso terrible en la espalda Sí. y me dijo, y empieza mi espíritu a razonar con lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y no es que quiero ser místico, es que es verdad que las promesas bíblicas, el Espíritu Santo las vuelve a utilizar y Amén. traer a tu mente para Amén. traer paz a tu Para traerte corazón paz. y fortaleza espiritual. Y me dice lo siguiente, ¿acaso no? Que el Salmo 112, que por excelencia es el que utilizamos para ministerio de varones, el hombre que teme a Jehová, que está en Jehová, no tiene temor de malas noticias, pues su corazón está entero. Ujú. Amigo, eso fue como haberme puesto una vacuna o un antídoto o una inyección, no sé qué, y empieza entonces a darme paz. Bendito es Wow. el Señor de que nos hace depender de las promesas bíblicas. Amén. Gloria a No Dios. solamente de que alguien abultó mi ego o mi fortaleza en un ¿cómo le llamaste? Un Infomercado. infoproducto. Infoproducto. No. Trascendió. Es basada en la palabra de Dios que permanece para siempre. Amén. Y es interesante eso, extraordinario, porque nos damos cuenta al pensar en Daniel, por ejemplo, al igual que en sus amigos, y nos damos cuenta que el éxito de ellos, su grandeza dependía fundamentalmente de esta capacidad de confiar en Dios. Aceptaban esa paz que provenía, no de ellos, provenía de quién, de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, ¿qué cosa? Ujú. Mi paz, Mi os paz. doy. No se la doy como el mundo, ¿qué cosa? Como el mundo la da.
Es curioso, tengan en cuenta, Dios tiene el propósito de darnos esta paz, de crear un estado de ánimo tranquilo, de darnos más que simplemente la ausencia de guerra, darnos un bienestar general. Esa shalom, esa paz que ofrecen las Escrituras y que los judíos reclamaban y que Jesús ofrecía, es esa paz que llena toda necesidad, que atiende cualquier condición del hombre. Eso solo se puede obtener cuando por medio de la fortaleza espiritual se puede creer en esta relación con Dios. Esperar en Dios, Amén. a pesar de Así que es. Dios es más fuerte. Mi confianza, mi estabilidad no está determinada por la situación, sino por el Dios A quien yo en sirvo. quien yo sirvo y en quien yo confío. Mi querido corazón guerrero, mantente fuerte en Cristo. Mantén tu Amén. fortaleza Sí. en el Señor, no en tu fuerza, en tu capacidad, en el Dios Todopoderoso. Amén. Dios no quiere un hombre grande, quiere un hombre con un gran Dios. Un Amén. gran Dios. Amigo mío, hemos terminado por hoy y nos vamos a volver a encontrar en otra entrega, pero queremos que tú puedas escribir allí, ponernos tus historias. Por favor, déjanos saber tus dificultades, cómo ha sido este episodio de bendición para ti y en qué circunstancias de tu vida has tenido que probar esta fortaleza espiritual. Recuerda, esto es Corazón Guerrero, una jornada espiritual Para Para hombres. hombres.